inmunidad de rebaño. No hay dominicano que usted me venga a decir que no ha tenido contacto ya con el COVID. Porque si ven 2 millones de dominicanos lo ha pasado, significa el 20% de la población. Dura 3 meses la inmunidad. Bueno, es que cosa, la ciencia, cuando la ciencia no conoce, no se puede. Oye lo que te voy a decir. Pero he tenido pacientes que tuvieron el COVID en agosto y ahora en noviembre repitieron el COVID. Yo no conozco eso. Pero Doctor. Pero es que el problema es que tenemos que mandar muchas PCR para hacer los diagnósticos. A Mauri desde el campo. A Mauri está mira, ya esa es una discusión que la base científica todavía está muy débil. Exacto. O sea, nosotros no tenemos una data, Signi, Héctor, el doctor Luis, Alan, Lora. No tenemos una data. Podemos buscar anecdóticamente casos, pero nosotros no tenemos unos datos científicos que sustenten el hecho de que si dura 3 meses, que si dura 1 año. No existe un solo experto en coronavirus en el mundo. Sí, pero esta enfermedad no tiene 1 año. Sí, pero todos los coronavirus sabemos que crean la inmunidad. Pero no se Por mantiene, Dios. Pero no se mantiene. Que son vivos estacionarios, estacionales. Doctor. Sí, pero no tenemos qué tiempo dura. Sí. ¿Cuál es el tiempo que dura la inmunidad? Pero, bueno, lo del tiempo de la inmunidad es otra cosa. Mira, Héctor, una anécdota. Yo a todos los pacientes que le voy a hacer endoscopía le pido PCR. Sí. De 10, 3 dan positivo. Y muchos ya, un 30%. ¿Tú estás hablando de un 30%? Sí, un 30%. Eso es mucho. Y de ese grupo, eso es anecdótico porque no tenemos... pero PCR, seguro, PCR, o IgG. PCR, ya yo dejé de hacer la IgG. Pero es que si tú me porque estás hablando... es que la IgG no la están cubriendo los seguros. La PCR sí. Entonces, ¿qué sucede? He tenido pacientes que han tenido COVID hace 2 o 3 meses y se le ha vuelto a repetir y han vuelto a reinfectar. Pero es que no significa que se reinfectó, significa que todavía da positivo. No, porque tenían PCR negativos posteriores. No importa, vuelve y aparece. Dos PCR, óyeme, habían 2 PCR negativos y 3 meses después volvieron y dieron positivo. Doctor, hable usted. Mira, con respecto, yo estoy de acuerdo con lo que dice Amaury, que todavía falta más data para analizar esta inmunidad, que probablemente no sea para toda la vida, porque definitivamente que aunque se habla de anecdóticos, se han reportado ya casos de recurrencia de la enfermedad. La parte de inmunidad de rebaño, se ha hablado de que si la población es vacunada y obtenemos un 80%, 70-80% de la población inmunizada con vacuna, entonces podemos hablar de inmunidad de rebaño. Okay. Cuando esa inmunidad, vamos a decir 2 millones, como menciona, habla de un 20%, pues todavía no podemos hablar de eso porque todavía no hemos tenido vacuna. El porcentaje de pacientes que se recomienda que estén debidamente vacunados por encima de un 85-90% aproximadamente en una población. Y por eso los grupos antivacunas, que hay que mencionarlo, se benefician tanto qué vaina, siempre que hay digan, anti de todo, que dicen, pero mi hijo no se enferma de esto. Entonces tú le dices, sí, porque tú vas a un colegio donde los 30 compañeritos de tu hijo están vacunados. Entonces, él tiene inmunidad. Él no va a tener inmunidad, pero está protegido por los que sí están vacunados. Al estar vacunados esos niños, ¿dónde se va a enfermar tu hijo? Cuando vaya a una población donde no estén vacunados, porque los virus siguen circulando, pero resulta que el cuerpo humano que está debidamente inmunizado, el virus no tiene dónde atacar porque tiene una persona inmunizada. ¿Creen que no hay varicela? Hay varicela, pero un porcentaje muy alto de niños está debidamente vacunado. Entonces, no le va a dar la varicela al que tiene un mínimo de 2 dosis. Sarampión, se está viendo sarampión ahora en México y en otras partes. Sí. ¿Y qué está pasando? Que hay que aplicar los esquemas de inmunización para que esa población susceptible deje de estar siguiendo la susceptibilidad a esto. Entonces, la inmunidad de rebaño se concluye de una forma cuando surge la vacuna y se le aplica a más de un 80% de la población. Entonces ahí sí vamos a tener inmunidad de rebaño. Ahí sí vamos a tener inmunidad de rebaño. Una pregunta, doctor Luis Alán. En su experiencia, usted que ha visto muchos niños con COVID, ¿la mayoría son asintomáticos o ha visto
muchos niños ya con síntomas? Bueno, la mayoría, el síntoma que más predomina es la fiebre. Después, las otras manifestaciones, no he tenido en ninguno de los casos que he visto ingreso, ni nada que tenga que ver con un manejo, vamos a decir, del que se está utilizando, que tampoco es un manejo, vamos a llamarle así, curativo, Claro. porque nada está demostrado que es efectivo 100%. Y como tal, pues yo te diría que en la experiencia, en la modesta experiencia, los niños evolucionan muy bien. He tenido familias enteras, papá, mamá, abuela, la única que han manejado en algunos lugares a la abuela. Ni el papá, ni la mamá, ni los 3 hijos, ni el papá, ni la mamá, ni los 2 niños han requerido ningún esquema terapéutico porque ha sido una enfermedad leve y ha sido autolimitada, es decir, se quita sola. Ahora, aquellos casos que posterior a 2 o 3 semanas de haber sufrido la enfermedad, que no he tenido el primer caso, desarrollan el síndrome multisistémico, el que se parece al Kawasaki, pues ya ese es un caso de una enfermedad severa y que tiene un riesgo de mortalidad también elevado. Entonces, ya esos son pacientes que tienen que ser manejados en unidades de cuidado intensivo y con todo el esquema tradicionalmente indicado para un paciente críticamente enfermo. Yo vi un artículo, doctor Luis Galán, que usted escribió en el periódico Hoy acerca de la Sí. relación odio-amor del COVID y Sí. el hemófilo, el influenza. En realidad el Tú nombre, tú eres un candil de fuera y oscuridad en tu casa. en realidad Eso es lo que tú eres, un el candil nombre- de fuera. El tipo no lee ni un Twitter de uno, pero se tiró un precioso el artículo. Lo vimos todo. Yo leo a El de Luis Galán. los profesores famosos, como el doctor Luis Galán. Bueno, pero Ya, no. Dios mío. Ustedes tienen la Oye, rayita del celular muy alta, bájenme Óyeme, 10 este tipo rayitas. está- Es más, yo me voy de aquí. Mira, No te vayas, era vamos a seguir influenza, discutiendo. el tema es influenza y coronavirus. Influenza Amores y que matan. Amores que matan. ¿Por qué yo hice eso? La gente está cansada de oír coronavirus ya. Ajá. La gente ya sabe que la influenza anda por ahí. Y quisimos poner un título donde la gente se interese porque tenemos el riesgo de que en esta época el virus de la influenza estacional, llamado también comúnmente el virus de la gripe, que lo mal usan. Cualquiera que estornuda y tiene todo, hay una gripecita. No. Gripe es una cosa, resfriado común es otra. Entonces, este artículo lo que habla es sobre la coinfección de 2 enfermedades, una pandémica y otra estacional. Si esas 2 enfermedades Doctor Luis atacan, Galán. ¿sí? Doctor Luis Galán, precisamente haga esa aclaración. ¿Qué es gripe y Sí. qué es resfriado? Sí. La diferencia entre uno y otro. La diferencia es monstruosa. ¿Cómo? Primero, sí, es abismal. Lo que pasa es que para que conozcan el origen, en la época medieval fallecieron muchas personas de lo mismo y se hablaba de un estado mágico religioso y dijeron que se morían por la influenza de las estrellas. Del demonio. Ajá, entonces, Mi mamá. posteriormente, De ahí que sale. en Francia, a unas manifestaciones similares le dijeron que habían muerto de algo que le pusieron le gripe. Oh, Entonces, la gripe. esas dos enfermedades, esos dos nombres han permanecido por el tiempo. Pero, ¿qué es la gripe y qué es la influenza? Es lo mismo. Ahora, Oh. resfriado común, rinofaringitis o catarro común es lo mismo, pero no es lo mismo que gripe o influenza. Entonces, el virus de la influenza tiene el A, el B y el C. El C prácticamente no ataca al humano y el A y el B sí ataca al humano. Entonces, por eso existen esas vacunas que ahora se está promoviendo mucho y es lo correcto, una vacuna tetravalente, es decir, que tiene 4 virus, el A, el B y 2C. 2C y 2A. Es decir, que va a dar una cobertura de vacuna más amplia, porque se vio en Estados Unidos el año pasado que muchos niños fallecieron de la influenza B, que es un tipo de influenza. Entonces,
le adicionaron las 2B y las 2A. Bueno, entonces usted acaba de aceptar de que la influenza mata más que el COVID, sí, muchacho. Sí, es cierto. Apunten Sí, eso, es cierto. atención. El resfriado común es capaz de matar. Entonces, el a- resfriado común sencillamente es producido por muchísimos virus, entre ellos el coronavirus no SARS-CoV-2, ni los otros coronavirus que se mencionaron en otro momento. El rinovirus, el adenovirus, que ahora mismo hay un brote de rinovirus en la población que está confundiendo mucho y se están haciendo muchas pruebas porque comparten síntomas. El adenovirus, el sincitial respiratorio, el metaneumovirus humano, todos estos virus dan sintomatologías similares, pero no son gripe. Hay que ponerle su nombre. Es un estado de rinofaringitis o resfriado común. ¿Sí? Doctor Luis Alan Lora, ¿en qué momento el padre, la madre, el abuelo, el tutor del niño debe tener cuidado por un proceso catarral, por un proceso de esto que usted acaba de señalar? Sí, esos son procesos que se autolimitan de 7 a 10 días. Ahora, si empieza un cuadro de rinofaringitis o catarro común y el paciente, en vez de tener temperatura de 38 menos grados que dura 24 48 horas, ese paciente tiene temperatura en 40, tiene falta de aire, sensación de ahogo, tiene, y dependiendo de su edad también, tiene una manifestación de que luce agudamente enfermo, probablemente ese estado de rinofaringitis o catarro común o resfriado común sea complicado con otra condición que pudiera ser una neumonía o por ese mismo virus, como es el sincitial respiratorio, que es el virus que más neumonía da en los niños menores de 2 años, o tener una coinfección de tipo bacteriana, como sería el neumococo, que le gusta encontrar un organismo susceptible desde el punto de vista inmunológico, que bajen un poco las defensas, y él aprovecha y hace un proceso de tipo neumónico o un cuadro séptico, un cuadro de una infección general. No es lo frecuente, no es lo frecuente. Entonces, empezó el cuadro y si el padre o la madre o el abuelo o el tutor ve que el niño al cabo de 3 o 4 días empieza a deteriorarse, entonces ya necesita una evaluación. No esperar tanto, vamos a decir 4 o 5 días. Si el paciente inicia un cuadro con fiebre en 40, probablemente no sea una rinofaringitis, probablemente sea una influenza, porque la influenza da más fiebre que los catarros comunes o la rinofaringitis. La influenza da un cuadro febril y el niño luce agudamente enfermo. Yo tenía un profesor que decía, al que le da influenza, el mundo se le cae arriba, se siente mal, agudamente enfermo, tiene sensación hasta que se va a morir por el malestar tan grande. Y tú lo escuchas a muchas personas decir, me siento tan mal que no puedo ir a trabajar. Al que le da rinofaringitis, se pone la ropa, se baña, se toma un acetaminofén y se va para su trabajo. Al que le da influenza, le duele el alma, se siente mal, agudamente enfermo. Doctor Luis Alan, todas estas afecciones virales, ¿de qué manera nosotros podemos hacer un diagnóstico diferencial con el COVID-19? ¿Hay que hacer PCR? Ese es el gran problema. Todas se parecen. Entonces, no puedo venir aquí a anunciarle algo que voy a decir, pero en este momento, el que pueda hacer una prueba que se llama panel respiratorio con SARS-CoV-2 sería algo de mucha luz, porque he tenido pacientes que ha salido con PCR positiva, pero sin PCR para SARS-CoV-2, pero sin un momento epidemiológico que tú digas correlaciona con dónde se contagió. Es como decían antes, el SIDA no se ve en la cara, el coronavirus tampoco se ve en la cara. Entonces, digo, pero en verdad yo lo pedí porque es protocolo. Pero déjame ver si no hay otra situación involucrada aquí. Cuando he pedido la prueba del panel respiratorio con SARS-CoV-2, sale el rinovirus. Entonces, hay un 2%, y es importante que se sepa, un 2% de falsos positivos de la prueba de PCR, pero también hay
un 10% de falsos negativos. Si el paciente tiene síntomas y te sale una prueba negativa, hay que tener todavía sus reservas. ¿Y en qué varía, doctor Luis Alán, el tratamiento dependiendo del diagnóstico? ¿O Sí. todos se tratan más o menos? La mayoría de esos procesos respiratorios virales se autolimitan de 7 a 10, 14 días. Al único que existe un medicamento que si se utiliza oportunamente en las primeras 48 horas es el de la influenza, que es el oseltamivir, que es un medicamento conocido como inhibidor de la neuroaminidasa, Un antiviral. un antiviral específico y que como tal es la única enfermedad viral de las vías respiratorias que tiene un tratamiento que pudiera evitar complicaciones, porque tampoco es que lo curó ¡fuap! Como tú tomarte un acetaminofén si te duele la cabeza. Di que ya no tengo dolor. No. Va a tomar ese medicamento y probablemente no se complique el proceso, pero la influenza tiene su evolución también. ¿La evolución de la influencia te puede llevar a una neumonía? Por supuesto que sí, te puede llevar a cuidado intensivo, te puede llevar a un fallo respiratorio, te puede llevar a una miocarditis, te puede llevar a una meningitis, te puede llevar a cualquier enfermedad que el virus le dé la gana de atacar o que tu sistema inmunológico le permita llegar. Entonces debería estar el virus dentro de la influenza hay que tomarle miedo, Pero debería, ¿usted Doctor considera Luis que Alán. debería estar dentro del Doctor esquema de vacunación de todos Por los supuesto, niños? eso no hay la menor duda. Toda la influenza se le recomienda a la edad infantil desde los 6 meses y en los adultos a cualquier edad. Y usted si tiene 15 o 20 años y nunca se ha puesto la vacuna, pues también se la puede poner. Todo el que quiera ponérsela, no, eso no tiene contraindicación. Se habla de que en los pacientes que sufren de alguna condición, alergia al huevo, pudiera aplicarse con medidas de seguridad y si nunca ha hecho un shock anafiláctico, tampoco es una contraindicación. Ahora, si ha hecho un shock anafiláctico, es decir, que le han puesto la vacuna y ha perdido el estado de conciencia, ha hecho un shock, como bien dice el nombre, bueno, pues ya en ese paciente hay que tener un sumo cuidado. Aquí sí, Amaury, desde Doctor, Altamira. Sí, doctor ¿Se Luis fue? Alán. Sí, Ok. Doctor Luis Alán Lora. sí. El virus de la influencia porcina, el famoso tipo H1N1, sí. ¿sigue circulando en Sí. la población Sí. de la República Dominicana? ¿En qué frecuencia? Sí. Fíjate, el H1N1 es considerado el virus pandémico del 2009, donde Así es. en junio, julio, agosto, por ahí se vio un incremento importante de los casos y como tal, ese virus está insertado dentro de la vacuna tetravalente desde que salieron las vacunas posterior a la pandemia. Es decir, que a pesar de que es un virus circulante, en épocas, vamos a decir, estacional, es un virus que fue el que dio la problemática. Y como tal, probablemente, a menos que no venga otra cepa y mute, que se está esperando, cada 10 años el virus puede dar un problema, la población, la mayoría de la población está protegida contra ese virus a través de la vacuna. Si es que van a vacunarse, hacemos lo mismo. Inmunidad de rebaño, cuando un 80% de la población está debidamente vacunado contra esos virus que circulan en épocas epidémicas. O sea, doctor Luis Alán. O estacional. Lora, para que quede claro el concepto, la inmunidad de rebaño solamente se logra cuando hay el 80% de la población Sí, vacunada. se habla de un 70-80% de la población sí. vacunada. Sí. Eso lo dijo el presidente de la Organización Mundial de la Salud ayer, porque se está hablando de que mucha gente se ha relajado con el tema del COVID-19 esperando la vacuna. Entonces, la Organización Mundial de la Salud dice que no podemos jugar con fuego. No. Tenemos que seguir las medidas restrictivas de distanciamiento y mascarilla hasta que la vacuna llegue. No esperar que la vacuna, relajar todos los temas de evitar el COVID esperando que la vacuna llegue. Inclusive yo voy a hacer una contra
proposición al doctor Guerrero Heredia, que es nuestro director, pero siempre aquí nosotros, todo el mundo opina lo que considere, siempre hemos tenido libertad. El 24 y el 31, yo recomendaría que la gente, en vez de hacer una cena en su casa, haga un almuerzo y que se mantengan las medidas de restricción. Es mi humilde opinión, porque el dominicano no sabe mantener distancia. El dominicano no sabe cómo va a controlar fíjate, cuando la gente bebe, ¿qué sucede? La gente se pone melancólica, se van a abrazar, van a llorar, van a seguir, van a recordar tiempos mejores y el distanciamiento se va a perder. Igual que eso es mentira de que va a ir un grupo familiar. Enseguida quitan el toque de queda y se va a juntar todo el mundo en una casa, van a poner música y lamentablemente no es que no bailen, el problema no es la bailadera, el problema es el grupo de gente que va a ser un foco de contaminación. Esa es mi humilde opinión. Dime a Mauri desde allá. Galán, Lora, nosotros tenemos la inquietud de el asma, relación de asma y las enfermedades respiratorias infecciosas. Ese paciente asmático, ese paciente que constantemente está haciendo crisis, ¿qué relación tienen las enfermedades infecciosas como la influenza, el coronavirus, el COVID-19 actual? ¿Se complica más por el hecho de ser asmático o no es así? Fíjate, te voy a hablar con respecto al coronavirus. No se ha visto una relación directa de mayor severidad del episodio de asma o de mayor severidad del paciente que tiene coronavirus y además es asmático. Se consideran que son factores que pudieran ser llamados como factores de riesgo, tener enfermedades crónicas para sufrir una enfermedad como el SARS-CoV-2. Pero en general, los pacientes asmáticos, los principales detonantes, desencadenantes o gatillantes son los virus respiratorios. Y el de la influenza se considera que ronda un 70 y tanto % de los pacientes asmáticos que le da influenza termina en una emergencia, es decir, como un factor desencadenante de los paroxismos, de las crisis agudas de asma. Entonces, sí, los virus constituyen estos elementos que va a llevar al paciente asmático a una crisis o a una emergencia o a una hospitalización. Pero no es que el paciente asmático, si le da el coronavirus, va a ser peor. Aunque vuelvo y te repito, el asma está siendo considerado como un factor de riesgo y que hay que tener cierto cuidado. Es decir, las mismas medidas para todos, y que los pacientes asmáticos y alérgicos y riníticos y demás sigan la medicación recomendada desde antes y que todo paciente asmático debe llevar un esquema terapéutico de control de la enfermedad, no solamente para la exacerbación, sino un tratamiento de control. Y ese tratamiento ahora mismo no debe fallar para evitar situaciones luego de crisis fuera de lo habitual. Porque en nuestro país, los pacientes asmáticos y en casi todas las casas donde hay niños, hay un nebulizador. Y resulta que según las recomendaciones de la estrategia global del asma, que es conocida como el GINA, no se está recomendando el uso de los nebulizadores en ambiente como hospitalario ni en ambiente de emergencia, porque el paciente que hace una crisis de asma y es inducida por un virus y no sabemos si ese virus es coronavirus, pues va a esparcir en el ambiente donde se encuentra nebulizándose ese paciente. Ahora, si es un paciente domiciliario que se va a utilizar la nebulización en forma familiar y se sabe que no tiene otra condición agregada, bueno, pues lo podrá usar con las medidas de prevención. Pero básicamente todos los virus son gatillantes de los episodios de asma. Doctor Luis Alán Lora, pediatra neumólogo. Nosotros queríamos saber, porque siempre se habla que el confinamiento, que ya va por casi 9 meses, ha alterado la vida de todos nosotros, los adultos, cambios, aumento de la adicción,
ha aumentado el índice de divorcio. En los niños, ¿usted ha visto algún cambio en conducta, algunas alteraciones de conducta, algún síndrome importante en la conducta de los niños? Sí, eso es muy interesante porque a cualquier edad vamos a tener los efectos de este trauma. Esto se conoce como efecto postraumático, ¿no? Lo que aparece después del trauma. Seguimos en el trauma. Entonces, niños pequeños que empezaban a decir papá, mamá, o dame esto, dame aquello, niños de 2 años, tú lo ves que han dejado ese proceso, lo han bloqueado. Otros niños ya mayorcitos comen más de la cuenta, otros dejan de comer. He tenido preadolescentes que se duermen a las 3, 4 de la mañana con miedo. Otros te dicen los padres que no quieren entrar a las clases virtuales porque se sienten como que las pantallas son para jugar o ver películas, no para aprender. Y te rechazan, hacen una negación. Otros, tienen un instinto un poco aberrante y le han dicho a padres que él no quiere que el coronavirus lo mate, que mejor es morirse de otra causa y no por el coronavirus. En sí, empiezan a tener pensamientos negativos, que no son normales a esa edad. Qué pena que el doctor Guerrero, porque él mencionó que los pediatras no estábamos en esa onda de psiquiatría y demás. Sí, estamos y los psicólogos están recibiendo más pacientes y ellos le están ayudando a sobrepasar este momento. Y hay muchísimas formas de cómo los niños van aprendiendo a través de dibujos, tutoriales, de sentarse a hablar con los padres. Y ya ves que cuando llegan al consultorio, la mamá le dice, quítate, no me voy a quitar la mascarilla. Tienen temor. Y yo feliz, porque si yo me cuido, te cuido a ti, pero si tú te cuidas, también me cuidas a mí, ¿verdad? Pero sí, se está viendo esta situación. El doctor Luis Alán Lora está en la clínica Corazones Unidos, en los teléfonos, no lo podemos decir. Solamente doctor decimos Luis que está Lora. En la clínica Corazones Unidos. Perdón. Sí. Luis Alán Lora. Sí. Sí. ¿Cuál es el gran descuidado en medio de esta pandemia entre la pediatría? Usted que es un profesor de muchos años, el gran descuidado ante la situación que vivimos de esta pandemia, porque en neurocirugía tenemos grandes descuidados, en pediatría. Bueno, fíjate, vamos a ver situaciones como el esquema de inmunización que se han postergado. Al no tener la tranquilidad, la seguridad de que ir a un centro de vacunación o de ir a un consultorio médico puedan encontrar en ese lugar ciertas condiciones que le dé tranquilidad a poner vacunas, los esquemas de inmunización, no solamente aquí a nivel mundial, se han caído. Estos programas de inmunización se han caído y hay que retomarlo con urgencia, porque yo estoy seguro que la pandemia va a pasar. No sé cuándo, pero va a pasar. Pero los esquemas de inmunización que se postergaron o que no se han completado van a dejar susceptible a un grupo de población y vamos a empezar a ver difteria, tosferina, sarampión, varicela, meningitis por neumococo, meningitis por Haemophilus influenza, neumonías, otitis a repetición. Vamos a ver todas esas enfermedades que a través de la inmunización se han reducido su prevalencia. Y como tal, eso hay que tomarlo con cierto carácter de urgencia. Otras condiciones, y ya en más mayores, los pacientes que acudían por problemas cardiovasculares, por problemas neurológicos, por muchos problemas, diabetes, pues también han tenido temor de acudir a una emergencia, de una consulta, y yo no le quito razones, consulta de control, y también vamos a tener pacientes que se van a complicar porque en un momento dado prefieren no ir que a la ayuda médica
por ese temor. Entonces vamos a ver muchas de esas cosas. No sé si complazco tu pregunta. Sí, absolutamente. Y en todo esto hay que hacer un refuerzo, sobre todo a la población de riesgo. Esos niños, por ejemplo, que son asmáticos, sí. Esos niños que el niño que va 2 veces en semana o 1 vez en semana a la emergencia significa que está descontrolado. Sí. ¿Cuál es el mensaje para esos padres, aún en medio de la pandemia? Sí, ¿Qué es lo que corresponde, doctor? Mira, en pacientes asmáticos hay muchas guías y muchas estrategias de control de los síntomas. Entonces, si ese paciente te acude con tanta frecuencia o tiene despertares nocturnos por tos y no está controlado, existe medicación controladora y que ha demostrado una efectividad, una eficacia increíble, y como tal, esos pacientes debemos de clasificarlo dependiendo de su severidad, en pacientes leve a moderado, persistente, severo, y para cada escalón de esta severidad existe un esquema terapéutico. No es de que, bueno, está tosiendo, dale un aerosol o una nebulización de tal cosa y ya. No, ese paciente va a seguir y va a seguir empeorando porque no tiene una estrategia terapéutica de control de sus síntomas y de su enfermedad como tal. Y yo he tenido en estos días una reducción importante de los episodios de crisis aguda de asma porque los niños están confinados en su casa y los gatillantes, que son los virus, no los están afectando. Entonces, en este mes solo he visto 3 crisis agudas, lo que va de mes. Y los 3 han sido por desencadenantes virales, no SARS-CoV-2. Doctor Luis Alán Lora, frente a esta déficit, como podríamos decir, de los pacientes, acercarse a las consultas, tanto los pacientes diabéticos, los hipertensos, los esquemas de vacunación. Yo pienso que yo que he ido a su consultorio, porque el doctor Luis Alán Lora es pediatra de mi niña, pero también nosotros los médicos debemos hacer hincapié en los términos de bioseguridad en los consultorios. Eso es un tema muy importante, que el paciente sienta que hay un distanciamiento en la sala de espera, que se alejen las citas media hora, que se desinfecte cada vez que sale un paciente, el uso de alcohol en todas las áreas, el uso de mascarilla. Inclusive yo tengo a mi secretaria, si ve que la mascarilla está muy deteriorada, cambiar la mascarilla. Y con el tema de las endoscopías, que nosotros hemos tenido que volver a hacer los estudios porque tenemos pacientes sangrando, varices esofágicas, colitis ulcerativa, que son pacientes que el seguimiento clínico endoscópico. Nosotros hacemos un esquema de desinfección previo a todos los pacientes. Además de la evaluación cardiovascular, se le pide un PSR. Es una forma de que el paciente se sienta confiado para ir. De cualquier manera, esto no elimina un 100% la posibilidad del contagio, pero yo pienso que usted como pediatra en su consulta ha podido lograr que la gente se sienta ya más tranquila frente a la consulta, y hubo un cambio al principio que la gente no iba. Sí, al principio no iba y yo tampoco iba. Aunque yo no hacía consulta por los medios que se están utilizando, yo daba asesoría telefónica y en casos muy especiales pues tenía que ir, pues iba con las medidas propias. Pero definitivamente que agendamos cita cada 20 minutos a media hora. El paciente debe llegar solamente con su madre, en su bebé, no puede entrar cochecito al consultorio, la madre debe usar mascarilla. Si el bebé es mayor de 2 años y puede utilizar la mascarilla también. La secretaria tiene su pantalla, tiene su mascarilla. Tenemos una serie de medidas con unas líneas rojas donde el paciente se pone detrás de esa línea y muchos pues se sienten como que están muy separados y quieren. Yo, no, usted tiene que sentarse ahí. Y dice, doctor, pero yo no tengo nada. Y yo, pero usted no sabe si yo lo tengo. Y me dice, no, si usted lo tuviera, no estuviera aquí. Y yo, no, yo puedo ser un asintomático. Entonces, yo siempre uso un concepto. Yo me cuido para cuidarte a ti. Cuídate tú para cuidarme a mí.
Es difícil mantener eso. Es aquí. difícil, pero la gente ya lo ha Ya está asumido. aprendiendo. Algunos niños que a veces uno les regala una paleta, cuando van acercándose, la mamá le dice, no, espérate. Hay una exploración que uno ha tenido que reducir la valoración y es la faringe. Cuando uno le baja la lengua a un niño para verle la garganta y el niño quién sabe qué pueda tener, ¿verdad? Pues es un examen que se ha ido reduciendo a casos muy especiales para evitar en ese momento, a pesar de que tú tengas mascarilla, tengas una pantalla, pero hay cosas que bueno, pasan. En estos días pasé un susto, pero gracias a Dios todo salió muy bien. El bebé no tenía la condición, tenía otra. Y bueno, pero ya yo estaba diciendo, bueno, ya tengo yo que cerrar el consultorio porque si y salió positivo, pero no era, entró dentro del 2% y en realidad lo que tenía era un rinovirus. Entonces, son situaciones, uno está en riesgo. Nosotros los médicos somos el grupo de mayor alto riesgo para el COVID, pero tenemos que personal de salud, porque si tú quieres enfermera, esos ángeles, porque hay que decirle ángeles, que normalmente te pintan los ángeles vestidos de blanco, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esos son verdaderos ángeles, porque tú pasas visita, dura 10, 15 minutos, pero las enfermeras están ahí permanentemente. Óyeme, hay que hacer... Los camilleros también. Los camilleros, el personal de laboratorio, tanta gente que nada más decimos a los médicos. No, yo le hablo personal de salud. Médico. El personal de salud. salud. El personal de salud. Ahí incluye hasta el que barre, al que recoge la basura. A veces yo veo a alguien que tienes que usar guantes. A veces ellos están más en contacto tienen mucho riesgo. Y como tal, son gente que, bueno, cuando se haga un monumento, hay que hacer monumento al personal de salud. Así mismo es, doctor Luis Alán. A Mauri desde allá, desde Altamira. Nosotros nos está dando envidia. Queremos saber cómo ha estado la práctica de la pediatría en la República Dominicana, cómo ha evolucionado. Nosotros hoy día tenemos médicos que son subespecialistas. Sí. Usted es un subespecialista, en el caso suyo, usted es neumólogo, primero pediatra y luego neumólogo. ¿Cómo usted valora la evolución de la pediatría en la República Dominicana? Amaury. ¿Te refieres en este tiempo o...? En términos general. En términos general. Bueno, desde el 1947, donde surge la pediatría ya organizada y más bien institucionalizada, yo creo que la pediatría se ha alimentado en nuestro país de diferentes corrientes de la formación científica de cada profesional, porque en nuestro medio tenemos personas que han venido de España, de Francia, de México, de Estados Unidos, de Argentina, de Chile. Tenemos una riqueza en formación y eso lo que hace es ofertarnos a nosotros unas herramientas de diferentes colores, vamos a decir así. Y aquí como tal se conjugan varias escuelas de pediatría sin quitarle el propiamente dicho, el alma mater de la pediatría dominicana, que es el antiguo Hospital Angelita, que así se llamó por muchos años y luego se cambió el nombre a Hospital Robert Rick Cabral, donde ha sido la cuna de la formación institucional con los grandes maestros de la pediatría dominicana, el doctor Hugo Mendoza, Marianela Castillo, Josefina García Cohen, Teófilo Gautier, que llenaron un espacio importantísimo en la formación de pediatras que ahora mismo están a nivel de todo el país. También existen otras escuelas. Está el Hospital Central Militar de la Fuerza Armada, donde tienen muchos años desarrollando la especialidad en pediatría. También el Hospital Arturo Grullón en Santiago, que tiene una cantidad de egresados exitosísimo a todo nivel de la zona del Cibao. Y así sucesivamente está el de la Fuerza Aérea, que también tiene una institución. Y yo creo que la pediatría dominicana ha crecido mucho porque lo dice la cantidad de pediatras que son afiliados a la Sociedad Dominicana de Pediatría, que son casi 2.000 pediatras afiliados, y como tal,
el país tiene un ejército de médicos que están muy pendientes de lo que es la salud de la niñez dominicana. Yo creo que nos debemos sentir muy orgullosos en ese sentido. Vacunación, esquema de vacunación en nuestro medio. Hay muchas discusiones, hay detractores de la vacunación, hay promotores de la vacunación. A la luz de la ciencia, doctor Luis Alán Lora, que nos distingue hoy en este recetario del doctor Guerrero Heredia, su parecer. Parece una pregunta muy ingenua, pero me gustaría saber de su parte. Sí, fíjate, en nuestro país existe una dependencia del Ministerio de Salud, que es el Programa Ampliado de Inmunización. El PAI. Sí, el Programa Ampliado de Inmunización, el PAI, que fue dirigido por muchos años, creo que 25 años. Ahora mismo cambiaron el Garit Arbaje, que llenó una época muy importante en este sentido y fue una persona muy preocupada siempre. Pero también tenemos asesores como de OPS, donde están siempre vigilantes de que las cosas a nivel público se manejen lo mejor posible, pero todavía el programa ampliado de inmunización carece de algunas vacunas que creo que debieran ser insertadas y bueno, por ahí se está debatiendo una ley de vacuna que sería muy interesante que esto sea debidamente consensuado para que no exista en la República Dominicana un niño sin un esquema de inmunización completo como el mejor. Y quiero, aunque no es tu pregunta, pero te quiero decir que la inversión en salud que se hace en vacuna, yo no creo que se consiga con otra estrategia. Tú inviertes $1. Está por encima de la parte, digamos, curativa, que es donde somos quizás más ávidos. Sí. La parte de la vacuna. La prevención es la estrategia número 1. De la epidemiología luchamos por saber las enfermedades que tú puedes prevenir. Pero la inmunización, yo creo que solamente el agua potable, como dice el principal autor de un libro que es prototipo en vacunología, que es el doctor Plotkin, norteamericano, que dice que solamente supera el agua potable el efecto que tiene la inmunización de la población. Es decir, nos da más beneficio vacunar que no vacunar, porque no es lo mismo usted atender una meningitis que prevenirla. Entonces, si tú inviertes $1 en vacuna, tiene un beneficio de $40. ¿Quién te da eso? ¿Quién te da eso? Bueno, y todavía la lactancia materna, que yo soy un abanderado de ella, aunque a veces hago unos bajones porque me chocan muchos sentimientos de que uno lucha y a veces la persona más que lo más lo requiere te saca los pies, vamos a decir en buen dominicano, te da un interesante porcentaje de reducción de la mortalidad infantil, que es de alrededor de un 13%. Pero la inmunización te da una cobertura tan amplia de las enfermedades prevalentes de la infancia que va a evitar que el niño muera de neumonía, de meningitis, de tosferina, de difteria. Óyeme, es una cosa riquísima. Ya te digo, $1 da un beneficio de $40. Doctor Luis Alán Lora, queremos agradecer su presencia aquí en esta mañana. Quedamos con muchos temas pendientes, ese de la lactancia materna, pero lo vamos a invitar en un futuro. Gracias. De momento, esto es todo por hoy y mañana seguimos en el recetario del doctor Guerrero Heredia.